Buenos días, familia. Una bendición, un regalo del Señor realmente el poder estar aquí esta mañana, el haber sido eh, asignado este tema, agradeciéndole al Señor por todo lo que Él ha hecho en mi vida, diciéndole, Señor, ¿de qué hablo? ¿De qué quieres que hable? Y hay un tema que el Señor me ha venido hablando últimamente. Hay un tema que aún antes del congreso que tuvimos, el Señor ha estado hablándome sobre eso, y es el escucharlo a Él, el oír su voz, ¿sí? Y el tema que preparé para esta mañana se llama ¿Cómo escuchar a Dios para andar con Él? Porque uno dice, bueno, sí, hay que escuchar a Dios, tenemos que oírle solamente a Él, pero esto uno dice, ok, ¿cómo? ¿Qué hay que hacer? Aparte de escuchar, porque uno puede escuchar muchas veces, pero no prestar atención, ¿sí? Y quiero comenzar en Romanos 12:2. Dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Espero que se esté escuchando bien. No confirmé eso al inicio. Si alguien me confirma que sí se está escuchando, por favor. Súper bien, súper bien. Sí, está Muchas escuchando gracias. muy bien, hermanita, gracias. Gracias. Bueno, entonces en Romanos 12:2 vemos cómo el Señor nos llama a no ser imitadores de las cosas del mundo, sino solamente dejar que el Señor nos transforme. Y eso es algo clave si queremos realmente escuchar la voz de Dios. Si queremos escuchar a Dios en nuestra vida, necesitamos ser transformados a las personas nuevas que Él nos quiere dar. Transformar nuestro pensamiento, renovarnos. Y el Papá Dios quiere que tengamos una relación más profunda con Él. No una relación superficial, no una relación uh, de un momento y ya, de una semana y ya. No, Papá Dios quiere que sea algo continuo, algo que persistamos en la búsqueda de Él, que persistamos en la comunión con Él. Entonces nos llama a que Él nos quiere transformar. Para esta transformación es necesario que renovemos nuestra mente. Y cuando renovemos nuestra mente, cuando renovemos nuestra manera de pensar, Él nos va a llevar a esforzarnos en entender su voluntad, en entender que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Y cuando entendemos su voluntad, cuando entendemos que su voluntad es buena, agradable y perfecta, va a ser muy fácil para nosotros, o va a ser menos difícil obedecerle y obedecer su palabra. Cuando obedecemos su palabra, es que estamos escuchando a Dios, ¿sí? Entonces, en Efesios 4, del 17 al 20, Efesios 4, del 17 al 20, nos dice, con la autoridad del Señor digo lo siguiente, ya no vivan como los que no conocen a Dios, porque ellos están irremediablemente confundidos, tienen la mente llena de oscuridad, vagan lejos de la vida que Dios ofrece, porque cerraron la mente y endurecieron el corazón hacia Él. Hasta el 20. Han perdido la vergüenza, viven para los placeres sensuales y practican con gusto toda clase de impureza. Pero eso no es lo que ustedes aprendieron acerca de Cristo. Ups. Entonces, aquí en Efesios 4, el Señor nos llama a no ser ajenos a la vida de Dios. Somos hijos de Dios, somos diferentes, hemos aceptado al Señor en nuestro corazón y eso nos hace diferentes. Y si hemos aceptado al Señor en nuestro corazón, si hemos en algún momento hecho esa oración, no podemos continuar llevando nuestra vida como, como la llevábamos antes. No puede no haber en nuestra vida un cambio. Entonces, necesitamos vivir como dice en Efesios 4. Dice,
ya no vivan como los que no conocen a Dios, o sea, no vivir como el mundo, no vivir como la gente del mundo. Ya debe haber un cambio en nuestra vida. No andar en vanidades, ¿sí? No volverse ajenos a la dureza, a la vida de Dios. ¿Por qué? Los que viven ajenos a la vida de Dios cerraron la mente y endurecieron el corazón hacia Él. Entonces, si en algún momento de nuestra vida nosotros caemos en cuenta, nos decimos, wow, estoy viviendo como si no tuviese a Cristo en mi corazón. Estoy viviendo como una persona, estoy haciendo las mismas cosas que hace una persona que nunca ha conocido a Cristo. Entonces, si en algún momento el Espíritu Santo coloca en nuestro corazón ese sentir, tenemos que abrir los ojos a lo que Él nos está diciendo. Abrir los ojos y los oídos y escucharle al Señor que nos está diciendo, tu corazón está endurecido, tu corazón se ha apartado de mí, ha cerrado la mente y el corazón hacia mí. Entonces, todo esto es lo que nos va a llevar a ver que para escuchar a Dios, no podemos escuchar a Dios con un corazón endurecido. No podemos escuchar a Dios con un corazón viviendo una vida ajena a la de Dios. Y se pierde también toda la sensibilidad, porque cuando el corazón se endurece, nada pasa por ahí. Recuerden que el corazón es como un filtro que pasa lo que el espíritu manda a nuestro corazón. Pero si el corazón, si ese filtro está endurecido, no va a pasar absolutamente nada. El otro día, eh, teníamos una cafetera y mandábamos a hacer café y no salía. Y claro, cuando fuimos a ver, el filtro estaba tapado. Y eso es lo que hace nuestro corazón. Nuestro corazón filtra para darnos a nuestra alma lo que el Señor nos quiere dar. Pero si ese filtro está duro, si ese corazón está duro, no va a salir nada, no va a llegar nada a nuestro corazón. Vamos a estar viviendo con el alma y con el cuerpo y nuestra vida va a ser como una vida que no conoce al Señor, que no tiene al Señor en su corazón. Por más que hayamos hecho la oración de recibir a Cristo, por más que nos digamos cristianos, no, no vivimos con el Señor, no caminamos con el Señor. Entonces, nuestro llamado es a que debemos esforzarnos en entender cuál es la voluntad de Dios, como decía en Romanos 12:2. O sea, cuando nosotros nos esforzamos y nosotros entendemos la voluntad de Dios, entendemos que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, por más de que el mundo se esté cayendo a nuestro alrededor, literalmente, que las cosas como están en el mundo, nosotros vamos a estar seguros, ¿sí? O sea, nosotros vamos a estar confiados porque sabemos que lo que pasa es la voluntad del Señor a nuestra vida y obedecerla, porque muchas veces uno sabe cuál es la voluntad de Dios, uno conoce la voluntad de Dios, pero es difícil obedecerla. Entonces uno prefiere ir y hacer la voluntad de uno. Entonces, cuando conocemos esta voluntad de Dios, vamos a conocer cuál es el propósito que Dios tiene para nuestra vida. Vamos a conocer cuál es el plan de Dios para nosotros. Y vamos a poder vivir una vida de acuerdo a su voluntad. Vamos a poder vivir la vida que Dios quiere que vivamos aquí en la tierra. En Colosenses 1, versos 9 al 11, dice, así que desde que supimos de ustedes, no dejamos de tenerlos presentes en nuestras oraciones. Le pedimos a Dios que les dé pleno conocimiento de su voluntad y les conceda sabiduría y comprensión espiritual. Entonces, la forma en que vivan siempre honrará y agradará a su Señor, y sus vidas producirán toda clase de buenos frutos. Mientras tanto, irán creciendo a medida que aprendan a conocer a Dios más y más. Entonces vemos que el Señor dice que el clamor, aquí está escribiendo Pablo a los de la iglesia de Colosenses, ¿sí? Entonces, él dice que él intercede, o sea, un líder, nuestros pastores, nuestros líderes están constantemente intercediendo por nosotros, por nuestro crecimiento espiritual. Y así como
Yo sé que cada uno de nosotros tiene mucha gente intercediendo por nosotros. Aún en los tiempos de intercesión, intercedemos unos por otros, ¿sí? ¿Y qué es nuestro pedido siempre al Señor? De conocer la voluntad de Dios y que Él nos conceda sabiduría y comprensión espiritual. Son dos cosas súper importantes para ser llenos del conocimiento de Dios. Lo que cuando el rey Salomón le hace una oración a Dios, él dice, solamente quiero sabiduría. Y sí, es conocido como el hombre más sabio que ha existido, porque él tenía la sabiduría de Dios, no era sabiduría humana, que luego pasaron cosas y pues ya sabemos la situación del rey Salomón, cuando se enredó con ídolos, entonces fue perdiendo yo digo, ese toque espiritual, ¿sí? Porque dejó envolverse con otras cosas. Por eso también la importancia de no estar tras ídolos. Y muchas veces ídolos puede ser el trabajo, la familia, los hobbies, y dejamos de ver a Dios. Entonces, cuando buscamos otras cosas, nos separamos de Dios, dejamos de escuchar a Dios y no conocemos a Dios. Y dice que irán creciendo a medida que aprendan a conocer a Dios más y más. Queremos un crecimiento espiritual en nuestra vida, necesitamos conocer a Dios. No va a haber crecimiento espiritual, no vamos a crecer espiritualmente si no conocemos a Dios. Una vez vi una frase que decía que si usted desea conocer al Dios de la Biblia, usted tiene que leer la Biblia. Y es en la Biblia, es en la palabra de Dios donde escuchamos a Dios. Hay otras formas también para escuchar a Dios, pero la más directa, o sea, el acceso más directo para conocer a Dios es la palabra de Dios. Él mismo la dejó, él mismo la armó para que nosotros podamos conocerlo. Entonces, para aprender a conocer a Dios es necesario escuchar la voz de Dios. Y la voz de Dios está en la palabra de Dios, está en su Biblia. Yo, preparando el tema, pensaba en la gente ciega, ¿sí? La gente ciega, pues, no ve absolutamente nada, pero ellos aprenden a desarrollar su sentido auditivo. Y recordaba muchas veces mi hijita, según ella, me ha dicho, mami, pero es que yo a Papito Dios no lo puedo ver. Y toca y le digo, sí, amor, no. A lo mejor no se puede ver físicamente, o en algunas religiones forman una imagen, o vírgenes o ídolos hechos de madera, que la Biblia dice que no adoraréis a esos ídolos hechos con manos humanas, ¿sí? Y yo decía, sí, pero podemos sentirlo, podemos oírlo, podemos vivirlo, ¿sí? Y aún cuando estamos oyéndolo y viviéndolo, lo estamos viendo, ¿sí? No es el verlo físicamente, pero es yo me ponía a pensar como les decían los ciegos, ¿sí? Ellos no ven, pero ellos con su oído pueden percibir y pueden conocer todo. Es como si vieran su mundo a través del oído. Y es lo que el Señor nos está llamando, o sea, verlo a Él a través de escucharlo a Él. Vivir a Dios a través de escuchar a Dios, ¿sí? Por eso es que necesitamos tener un oído muy afinado, ¿sí? Entonces, hay dos tipos de oidores. Están los oidores activos y los oidores pasivos. Los oidores activos pues van a la iglesia semanalmente o a las reuniones o se conectan a las reuniones semanalmente, ¿sí? O cada día, ¿sí? Si nos conectamos todos los días, perfecto. Pero los oidores activos ponen en práctica lo que aprenden. Son sabios y prudentes, ¿sí? En Mateo 7:24, el Señor Jesucristo eh, nos cuenta la parábola de el hombre que construyó su casa sobre la arena y el hombre que construyó su casa sobre la roca. Mateo 7:24. Dice, todo el que escucha mi enseñanza y la sigue es sabio, como la persona que construye su casa sobre una roca sólida. Y luego en el 26 dice, sin embargo, el que oye mi enseñanza y no la obedece es un necio, como la persona que construye su casa sobre la arena.
Entonces, como les decía, hay dos tipos de oidores, los oidores activos y los oidores pasivos. Los oidores activos son como el hombre que construyó su casa sobre la roca. Mientras que los oidores pasivos son como el que construye su casa sobre la arena. Van a la iglesia semanalmente, igual, disfrutan el sermón, disfrutan el tiempo en la reunión, disfrutan el conectarse, pero salen de ahí y no tienen ninguna intención de aplicar lo que han escuchado. No tienen ninguna intención de ir, indagar más, conocer más. O sea, fuera de la reunión, la palabra Dios ni siquiera pasa por sus mentes, a lo mejor. O ni siquiera es como que, ok, aprendí esto, voy a ponerlo en práctica, voy a obedecer, voy a hacer lo que el Señor me habló en este día. Y por eso hay un estancamiento espiritual, no hay crecimiento, no vemos lo que decía en Colosenses, el conocer a Dios cada día, día tras día, para crecer más en el conocimiento. Entonces, es necesario que escuchemos a Dios para aprender de Dios. No solamente es el oír, o sea, porque uno puede oír muy a la ligera, pero cuando uno ya escucha y presta atención a las cosas, uno se nota más. Y a mí con mis hijas me pasa mucho de que yo a veces les hablo y, y no me escuchan. Y yo, bueno, voy otra vez y no me escuchan. Entonces me he dado cuenta que para hablar con ellas como que tengo que llamarlas por el nombre, verlas, estar ahí, como que conectadas con ellas y ahí sí decirles. Y ahí sí me escuchan. Ahí sí hacen caso a lo que se les está diciendo y todo. Pero es eso, o sea, es tener la conexión al momento de oír. Si yo quiero oír a Dios, yo no puedo esperar que solamente yo voy, oro, hablo y amén y me voy. No, eso sería un monólogo, no sería un diálogo con Dios. Y la oración debe ser un diálogo. Yo ir, orar, estar con el Señor y esperar a que Él me responda. Y si no me responde, seguiré esperando y seguiré yendo y seguiré orando y seguiré presentándole a Él el motivo de mi clamor, ¿sí? El mismo Jesucristo insistió a sus discípulos a que lo escuchen atentamente. El mismo Jesucristo nos insiste a nosotros a que escuchemos atentamente. En Mateo 17:5, cuando el Señor Jesucristo estaba siendo bautizado, no, mentira, Mateo 17:5, aquí. Cuando el momento de la transfiguración, dice, no había terminado de hablar cuando una nube brillante los cubrió. Y desde la nube una voz dijo, este es mi hijo muy amado, quien me da gran gozo. Escúchenlo a él. Entonces vemos cómo el Señor mismo dice, escuchen a él. Escuchemos lo que el Señor Jesucristo nos ha enseñado y lo tenemos escrito en su palabra. En Marcos 7:14, dice, luego Jesús llamó a la multitud para que se acercara y oyera. Escuchen todos ustedes y traten de entender. O sea, el Señor Jesucristo dice, escuchen y traten de entender. O sea, a veces uno escucha a Dios en la palabra de Dios, pero uno no entiende y uno como que, ¿qué quiere decir? ¿A qué se refiere? Sí. Y en nuestras propias fuerzas no vamos a poder entenderlo. Necesitamos el Espíritu Santo porque es Él el que nos revela, es Él el que nos hace entender su palabra. En Lucas 14:35, dice, la sal sin sabor no sirve ni para la tierra ni para el abono, se tira. El que tenga oídos para oír debe escuchar y entender. Ahí vemos de nuevo cómo el Señor dice, debe escuchar y entender. O sea, el escuchar no debe ser algo a la ligera. Debemos entender claramente lo que Papito Dios nos está diciendo. Y en Apocalipsis 2:7, dice, todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu y entender lo que Él dice a las iglesias.
A todos los que salgan vencedores les daré del fruto del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. O sea, ahí nos llama de nuevo, escuchar al Espíritu y entender lo que Él dice. O sea, mm, a esta altura de nuestras vidas ya no podemos solamente conformarnos con escuchar un sermón, con escuchar lo que el Señor nos está diciendo en un sermón y que pase por nuestra vida sin hacer nada. Necesitamos entender lo que el Señor dice, necesitamos vivir lo que el Señor nos está llamando, lo que el Señor nos está diciendo. ¿Qué pasa cuando no escuchamos a Dios? Cuando no escuchamos la voz de Dios, nuestra vida continúa, ¿sí? Pero si no estoy escuchando la voz de Dios a mi corazón, a mi vida, voy a empezar a escuchar otras voces. Voy a escuchar las voces de familiares, las voces de otras personas, voy a escuchar voces de amigos, ¿sí? Voy a escuchar las voces de las noticias, de la radio, la tele o las redes sociales, ¿sí? Y cuando uno escucha esas otras voces, uno se llena de miedo, uno se llena de temor, porque las voces del mundo no nos van a dar paz. O peor, uno escucha la propia voz de uno, ¿sí? Y la voz de uno muchas veces, la mente cuando está desocupada, cuando está no controlada por el Espíritu Santo, cuando mi mente no ha sido transformada, como decía Romanos 12:2, ¿sí? Nuestra mente nos juega malas pasadas, nos pone a pensar en las peores cosas, uno se hace las películas en la mente y termina mal, ¿sí? Pero eso pasa cuando no escuchamos la voz de Dios. Cuando no escuchamos la voz de Dios, vamos a ser fácilmente engañados, ¿sí? Cualquier cosa que nos digan, nos lo podemos creer, ¿sí? La Biblia misma lo dice, o sea, en los últimos días habrán falsos profetas, habrán engañadores, ¿sí? No podemos en este tiempo darnos el lujo, no, ni siquiera el lujo, o sea, no podemos en este tiempo permitirnos no escuchar la voz de Dios. Eh, no sabemos cuándo el Señor venga, puede estar cerca, parece estar muy cerca, ¿sí? Pero no podemos dejar de escuchar la voz de Dios, porque con todas las noticias que pasan a nuestro alrededor, uno se puede llenar de miedo, uno se puede llenar de temor, de angustia. Cuando no escuchamos la voz de Dios, nos desviamos fácilmente al pecado, porque no sabemos lo que el Señor nos dice aquí, cómo actuar, cómo no actuar. El Señor dice, haz esto o no hagas esto, ¿sí? Digo, el Señor es tan increíble que hasta nos dio en su palabra, nos da las instrucciones de cómo vivir, de qué hacer, de qué no hacer para que nos vaya bien. Entonces, la Biblia, la palabra de Dios es la voz del Señor, lo que nos mantiene ahí firmes. Es como esa ancla que mantiene a los barcos, que no los deja mover. Así es la palabra del Señor, nos mantiene firmes. Y cuando no escuchamos la voz de Dios, justificamos nuestro pecado, ya que nos ponemos a escuchar otras ideas, otras formas de pensar, otras corrientes, y entonces simplemente pensamos que está bien, o sea, que lo que el mundo está haciendo o diciendo está bien, porque no hemos escuchado lo que el Señor dice. Y el Señor es muy claro en su palabra, habla de todos los temas que se están tratando hoy en la actualidad, ¿sí? Y si no escuchamos su voz, vamos a ver bien cualquier cosa que se presente a nuestro alrededor. Para escuchar la voz de Dios, bueno, primero vamos a ver cómo Dios me habla, cómo saber que Dios nos está hablando, que es la voz de Dios y no es la voz de mi mente, ¿sí? Entonces, primeramente, bueno, primero, para escuchar la voz de Dios, debemos leer su palabra. Si no hay, como les decía al inicio, si quieren conocer a Dios, deben conocer su palabra. Mientras más leamos la palabra de Dios, más lo vamos a conocer a Él. Entonces, al leer la palabra de Dios, recibimos las promesas de Dios.
La Biblia tiene miles de promesas en las que Dios nos habla, Dios nos sostiene, ¿sí? Yo le invito aún que si usted no tiene, comience a hacer un cuaderno de promesas. Comience a marcar en su Biblia las promesas, ponerles fecha, ponerles la situación que usted está viviendo y la respuesta que Dios le está dando con esa promesa. Entonces, al leer la palabra de Dios, el Señor va a darnos promesas y vamos a ver que las promesas de Dios se cumplen. Vamos a ver que el Señor no se contradice, que el Señor a través de su palabra nos quiere guiar y nos guía, pero es necesario escuchar, porque si uno no tiene promesas de Dios en su vida, si uno no tiene a qué aferrarse, pueden venir las situaciones y nos van a mover, ¿sí? Pero cuando estamos firmes en las promesas de Dios, nada nos va a mover. El Salmo 109, no, Salmo 119, perdón. Salmo 119, verso 105, dice: Tu palabra es una lámpara que guía mis pies y una luz para mi camino. Entonces, la palabra de Dios, las promesas de Dios van a guiar nuestra vida. Pero si no tenemos esas promesas, si nunca leemos la Biblia y no tenemos promesas de Dios, no vamos a tener la luz que guía nuestra vida. No vamos a tener esa lámpara que nos guía en el caminar. Y no es solamente leer la palabra de Dios, es aplicarla. Porque a veces leemos y, qué bonito, qué linda historia. Y ya ahí queda. No, ¿qué quiere decir esa historia para nosotros? ¿Qué nos está hablando el Señor a través de esa historia? Por más que sea la historia, o sea, historias en el Antiguo Testamento tienen muchas cosas que enseñar. Mi hija, la chiquitica, Naomi, está enamorada de la historia de Daniel en el foso de los leones. Y cada día ella me pide, mami, leamos la historia de Daniel y los leones. Y yo, bueno, y entonces luego empecé, ¿y qué te enseña esa historia? ¿Qué aplicas a tu vida en esa historia? Y yo decía, bueno, tiene 3 años, uno puede decir, tiene 3 añitos, pero ella ya, o sea, le encantó esa historia y un día nos sentamos y le expliqué. Y entonces ella sabe, ella dice, no, que no, tenemos que orar a Papito Dios y las otras grandecitas van aportando también que sí, que no importa lo que otros digan, nosotros tenemos que orar. Y es eso, o sea, y es aún si tenemos hijos, nietos, lo que sea, enseñarles desde chiquiticos a amar la palabra de Dios, a amar conocer a Dios a través de su palabra y, como les digo, aplicárselas. Tengo el Ministerio de Niños, soy una de las profesoras del Ministerio de Niños y me encanta ver cómo ellos aman conocer y siempre quiero saber la historia de hoy, quiero más historias de hoy y es eso, el poder no solamente leerles la historia, como que, ok, vengan, les leo un libro ya. No, es qué nos dice esa historia a nuestra vida. Independiente de la parte que leamos de la Biblia, el Señor nos habla en toda la Biblia. Yo recuerdo tanto cuando yo era chiquita, a mí no me gustaba leer el libro de números, porque decía, no mami, es que eso es libro, nombre tras nombre, y que el hijo, y el hijo, y el hijo, y el hijo. Y yo decía, ¿y qué aprendo? Pero buscando, un día me puse a ver y en números hay promesas muy bonitas, ¿sí? Y hay historias muy bonitas que nos enseñan también. Y entonces ahí como que el Señor decía, es en toda la Biblia le está hablando. No hay una parte en la que no. Sí, a veces nos hablan, nos da promesas lindas, hermosas, todo. A veces nos llama la atención a cosas que debemos cambiar, corregir, no sé, ejemplos que no debemos seguir o ejemplos que debemos seguir. Entonces, en toda la Biblia el Señor nos está enseñando. Otra forma de saber que Dios nos habla es viviendo el Espíritu Santo, o sea, teniendo el Espíritu Santo en nosotros, escuchando el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien el Señor Jesucristo nos dejó para que nos guíe. El Espíritu Santo habla a nuestro espíritu. El Espíritu Santo nos conforta, nos dirige, nos da seguridad, nos da confianza, nos da gozo.
el Espíritu Santo está siempre ahí guiándonos, pero muchas veces no lo escuchamos, no le prestamos atención. A veces el Espíritu Santo nos dice, lleva, no, o cuando estamos manejando, dice, no, no vayas por esa calle. No sé si les ha pasado que sienten así como que alguien dice, no vayan por esa calle. Y ustedes, ay, no, me voy por esta calle. Y cuando vamos por esa calle, está lleno de tráfico o mm, no van las cosas bien. Pero el Espíritu Santo está ahí guiándonos, queriéndonos guiar. Pero depende de nosotros el escucharle a Él. Otra forma de saber que Dios nos habla es teniendo una vida rica en oración. Como les decía antes, hablar con Dios, escuchar a Dios, pedirle a Dios que abra nuestro entendimiento y que entendamos su palabra cuando vayamos a Él. Y no solamente el orar, el tener esa vida rica de oración, de hablar, 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 hablar y ya, sino esperar y escucharle a Él. Otro punto es también el darnos cuenta de que Dios nos habla a través de las circunstancias, ¿sí? Dios nos habla a través de las circunstancias cuando le, le decimos que nos muestre a través de las circunstancias. Papá Dios sabe lo que Él hace, Papá Dios sabe cuándo lo hace, Él sabe cómo hacerlo, ¿sí? Y Él nunca nos va a abandonar. Él Él usa las situaciones muchas veces para hablar a nuestro corazón. Por eso es que debemos estar conectados con Él para saber escuchar a Dios aún a través de esas circunstancias. Que si algo no está saliendo bien, a lo mejor no es la forma en la que Dios quiere las cosas para nosotros. Pero muchas veces insistimos, insistimos, insistimos y al final sale mal, porque las cosas no se hicieron como Dios lo quería, se hicieron como nosotros queríamos, por nuestra insistencia, por aferrarnos a que yo quiero de esta forma y lo vamos a hacer de esta forma y Dios va a ir conmigo, ¿sí? Como que nosotros obligamos a Dios a hacer las cosas a nuestra manera y no es así. Nosotros debemos ser sensibles, como les decía antes, con un corazón endurecido no podemos escuchar a Dios. Con un corazón endurecido vamos a hacer las cosas a nuestra manera. Necesitamos decirle al Señor que renueve nuestro corazón, que nos dé esa sensibilidad para escuchar su voz, para escuchar a Dios a través de las circunstancias, para tener la paciencia de esperar y escuchar a Dios en la oración. Y necesitamos también pues darnos cuenta que muchas veces el Señor nos habla por medio de otras personas. Él puede usar primeramente pues nuestros líderes, nuestros pastores para hablar a nuestra vida. Puede utilizar vida de familia, de amigos o aún si estamos tan endurecidos y no hemos escuchado, Él hasta puede usar personas que no conocemos. Pero Él va a buscar una forma de hablar a nuestro corazón. Por eso, como les decía, no endurezcamos nuestro corazón para poder escuchar la voz de Dios. Claro, debemos evaluar todo lo que las otras personas nos dicen a la luz de la Biblia, porque si una persona que no está conectada con el Señor, viene y nos habla de cualquier cosa, nosotros, ay, es que Dios me dijo a través de esta persona que vaya y haga un préstamo. No, o sea, si Dios le dice, Dios le va a dar confirmaciones en la palabra de Dios. ¿Sí? Siempre pídale al Señor, Señor, ok, si esta persona me dijo que tú me vas a dar un préstamo, que tú me vas a permitir ganar la lotería, ¿sí? Muéstramelo en tu palabra, guíame en tu palabra, dame una promesa de que esto que me dijeron se va a hacer. Entonces, siempre debemos ir buscando las promesas de Dios, confirmar lo que los otros nos dicen en la palabra de Dios, ¿sí? Me contaban un caso de un señor que perdió la mamá. Y él estaba muy resentido con Dios, él estaba muy enojado, muy molesto con Dios por esa situación. Y un día, una persona que él no conocía llegó y le dijo, tú estás molesto con Dios, tienes que ponerte de a buenas con Dios, porque Él permite todas las cosas para nuestro bien. El Señor no conocía a este amigo que les digo, mi amigo no conocía
a este señor. Y luego cuando mi amigo le dice, ¿por qué me estás diciendo eso? Él le dice, ¿qué te dije? Como que la persona ni siquiera sabía lo que le había dicho, pero le llegó al corazón. Entonces yo digo, cuando él me contaba eso, a mí se me hacía la piel así como, me quedé impactada, porque y yo le decía, el Señor busca formas de hablar a nuestro corazón cuando Él sabe lo que necesitamos. Papá Dios sabe lo que cada uno de nosotros necesita. Entonces, para escuchar a Papito Dios, necesitamos, hay unos, puse 5 punticos, ¿sí? Que son como requisitos. Y dice, es meditar y reflexionar en la palabra de Dios para obedecerle. Porque podemos leer la palabra de Dios y pasar por nosotros como si nada, sin obedecer lo que Él dice en su palabra. Eh, Otro punto también es el escuchar en la oración. En 2 Corintios 4:6. 2 Corintios 4:6 dice, pues Dios, quien dijo que haya luz en la oscuridad, hizo que esta luz brille en nuestro corazón para que podamos conocer la gloria de Dios que se ve en el rostro de Jesucristo. O sea, el Señor ilumina nuestra vida. Debemos pedirle al Señor que nos ilumine, que nos permita ver su gloria cada día a través de la oración. Debemos escuchar con un espíritu sumiso, o sea, estar dispuestos a que el Señor nos hable, esforzarnos a ser oidores activos y no pasivos. O como les decía, el oidor activo, el que pone en práctica, ser sabios y poner en práctica lo que el Señor nos dice en su palabra. Otro es el escuchar con expectativa. En Deuteronomio 27:10 dice, por lo tanto, obedece al Señor tu Dios, cumpliendo todos los mandatos y los decretos que te entrego hoy. Y muchas veces en el libro de Deuteronomio, el Señor nos dice eso, obedece al Señor tu Dios, obedece los mandatos que están escritos en su palabra. Entonces, debemos escuchar a Papá Dios con expectativa de lo que Él nos está diciendo. Que si nos dice, estás actuando mal, tienes que cambiar eso, estar dispuestos a hacerlos. No como que Dios me dice algo y yo, ay no, Dios, yo no quiero hacer eso. No, o sea, si Dios me está diciendo algo, si Dios me está llamando a algo, pues hacerlo. Y escuchar pacientemente. En el Salmo 40, escuchar pacientemente. En el Salmo 40 del 1 al 3 dice, con paciencia esperé que el Señor me ayudara, y Él se fijó en mí y oyó mi clamor. Me sacó del foso de desesperación, del lodo y del fango. Puso mis pies sobre suelo firme, y a medida que yo caminaba me estabilizó. Me dio un canto nuevo para entonar, un himno de alabanza a nuestro Dios. Muchos verán lo que Él hizo y quedarán asombrados, y pondrán su confianza en el Señor. A veces puede ser que estemos pasando por situaciones difíciles en nuestra vida y clamemos al Señor y clamemos para que nos permita salir de ahí, pero el Señor nos hace esperar, ¿sí? Nos hace esperar un poco para llevarnos a clamar más, para, como dice al final, muchos verán lo que Él hizo y quedarán asombrados y pondrán su confianza en el Señor. Hubieron muchas situaciones en mi vida que yo no entendía por qué pasaban. Yo no entendía por qué el Señor hacía de cierta u otra forma. Y luego entendí que a veces el Señor nos permite pasar por situaciones para en un futuro poder nosotros guiar a otros, para poder con nuestro testimonio, con lo que nosotros hemos vivido y aprendido en Él, poder así guiar a otras personas que pueden estar pasando por situaciones iguales o peores a las nuestras. Pero si el Señor no nos prepara, ¿cómo nosotros podemos ayudar a otros luego? Entonces ahora como cualquier situación que no entiendo, como que digo, Señor, qué se viene? ¿En qué me vas a querer usar? ¿Qué va a pasar? ¿Sí?
Y es el aprender a depender de Él, aprender a descansar en que Papá Dios tiene todas las respuestas, en que Él tiene todo lo que nuestro corazón necesita escuchar, todo lo que nosotros necesitamos escuchar, Él ya lo tiene dicho para nosotros. Y quiero terminar con lo que dice Hebreos 6:12. Hebreos 6:12. Dice, entonces no se volverán torpes ni indiferentes espiritualmente. En cambio, seguirán el ejemplo de quienes, gracias a su fe y perseverancia, heredarán las promesas. Entonces, cuando escuchemos al Señor, como dice aquí, no nos volveremos torpes, no nos volveremos indiferentes espiritualmente porque habrá un cambio en nuestra vida, habrá una transformación en nuestro corazón. ¿Sí? Y el Señor nos llama a ser persistentes, a esperar con paciencia, a ser como aquellos que con la fe y la paciencia alcanzaron las promesas de Dios. Entonces, debemos estar dispuestos siempre a escuchar al Señor con toda su misión, a escuchar, a saber que nada en el mundo se puede comparar con el privilegio de escuchar la voz de Dios. Y esa voz solamente la podemos escuchar cuando estamos de rodillas delante de Dios, cuando disponemos nuestro corazón a ser transformado y a conocer a Dios a través de su palabra, a escuchar esa voz de Dios, esa voz que constantemente está ahí hablándonos y quiere mostrarnos cuáles son sus planes, cuáles son el propósito por el cual nos tiene aquí. ¿Sí? Y recordemos, pues, lo que hace la voz de Dios, ¿sí? La voz de Dios calma, la voz de Dios conforta, la voz de Dios convence, nos anima, nos guía, nos reafirma. La voz de Dios es lo que nos va a llevar cada día a vivir esa vida que Él quiere que vivamos, a través de su palabra, a través de estar en comunión con Él. Entonces, familia, les invito a que oremos y agradezcamos al Señor en este día por poder comenzar este tiempo aquí delante de Él. Les invito a que dispongamos nuestro corazón, digamos, Señor, gracias por este día, gracias por tu cuidado, por tu amor sobre nosotros. Gracias, papá, porque una vez más nos llamas a escucharte a ti, Señor. Hoy te pedimos perdón si hemos escuchado otras voces. Te pedimos perdón si hemos prestado atención más a lo que el mundo ofrece, a lo que nuestros amigos nos dicen, a lo que las noticias nos dicen, y nos hemos enfocado en informarnos a través de las noticias, las cosas, y no hemos dedicado nuestra vida y nuestro corazón a conocerte más, a informarnos lo que tú dices, Señor, a llenarnos de esa paz que tú nos das a través de tu palabra. Papito Dios, hoy te pedimos perdón si hemos sido oidores pasivos, si simplemente nos hemos conectado a veces a las reuniones o hemos asistido a reuniones y hemos salido como si nada, como sin poner en práctica las cosas, o hemos salido y seguir la vida como si nada pasó. Papá Dios, hoy te clamamos para que nos hagas esos oidores activos, para que aprendamos a ser sabios, para que nos des sabiduría, oh Dios, para poner en práctica aquellas cosas que tú nos hablas a nuestro corazón. Papito Dios, gracias por por tu bondad. Gracias, Señor, porque podemos escuchar tu voz. Gracias, Señor, porque cada día estás hablándonos, cada día estás llamándonos, Señor. Cada día nos quieres dar más y más de ti. Te necesitamos, Papá Dios. Y aún queremos escuchar esta canción.
escuchar tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. Sé que me haría estremecer, me haría llorar o reír, y caería rendido ante ti, y no podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más que escucharte hablar. Yo quiero escuchar tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. Sé que me haría estremecer, me haría llorar o reír, y caería rendido ante ti. No podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más que escucharte hablar. Gracias, Señor, porque es tu voz lo que conforta nuestra vida. Es el escucharte hablar, oh Dios, lo que nos llena de fuerzas. Es lo que nos mueve, oh Dios, el escucharte a ti. Papá Dios, yo te clamo en esta noche para que seas tú dándonos ese corazón sensible a tu voz, dándonos ese corazón sensible a ti, oh Dios, y preparando cada día nuestra vida para escuchar tu voz. Abre nuestros oídos, oh Dios, abre nuestros ojos para verte, para escucharte, oh Dios, para poder vivir en esa íntima comunión contigo cada día. Gracias, Papá Dios, por esa dulce voz tuya que cada día nos muestra tu amor inagotable, nos habla en nuestro corazón y nos sostiene cada mañana, cada tarde, cada noche, porque en todo tiempo estás con nosotros, oh Dios. Gracias por cada una de las promesas que tú tienes para nosotros en tu palabra. Llévanos a conocerte más, llévanos a conocerte a ti cada día más y más a través de tu palabra. Gracias, Papá Dios, por este tiempo que nos has regalado. Entregamos este día sábado en tus manos, Señor, y aún prepara nuestras vidas para lo que hablarás a nosotros en esta noche. En Cristo Jesús. Amén y amén.